¿Por qué estás aquí, en este preciso instante, buscando respuestas a una pregunta que te desgarra el alma? ¿Por qué Dios permite que sucedan cosas malas? Esta no es solo una cuestión filosófica que flota en debates académicos. No, es la pregunta que te mantiene despierto en las noches más oscuras, cuando el silencio amplifica el eco de tu dolor y la oscuridad parece tragarse cualquier atisbo de esperanza. Es la pregunta que brota del fondo de tu ser cuando presencias la injusticia, cuando sientes en carne propia el peso de la traición, cuando ves a personas buenas sufrir mientras otras prosperan en la maldad. No estás solo en esta búsqueda angustiosa. Cada ser humano que ha respirado en este planeta se ha enfrentado en algún momento a este dilema existencial que sacude los cimientos de la fe. Desde los albores de la humanidad, hombres y mujeres se han postrado ante el misterio divino, cuestionando por qué el Creador del universo permite que sus criaturas atraviesen valles tan profundos de sufrimiento. Es una pregunta tan antigua como la de Job, que lo perdió todo en un solo día y aún así buscó comprender los caminos de Dios. Es tan universal como las lágrimas de David en los Salmos, cuando clamaba por justicia en medio de la persecución. Es tan real como el grito de Cristo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tu dolor es válido, tu confusión es legítima. Tu lucha por reconciliar la bondad de Dios con la realidad del mal no es señal de debilidad espiritual o falta de fe. Es en realidad evidencia de que tu alma aún late con vida, de que tu corazón aún anhela justicia y significado. Millones de personas alrededor del mundo en este mismo instante comparten esta misma angustia. Padres que han perdido hijos jóvenes, cónyuges traicionados tras décadas de dedicación, trabajadores honestos que han visto desaparecer sus empleos sin explicación, personas de bien que enfrentan enfermedades devastadoras mientras aquellos que causan daño parecen inmunes a las consecuencias de sus actos. Billy Graham, el gran evangelista que conmovió millones de corazones en todo el mundo, se enfrentó a esta misma pregunta incontables veces. En sus sermones, en sus libros, en sus momentos más íntimos de oración, luchó por comprender y explicar cómo un Dios de amor infinito puede permitir que sus criaturas pasen por pruebas tan severas. Graham no ofrecía respuestas superficiales o clichés religiosos vacíos. Se sumergía en el misterio divino, reconociendo que algunos aspectos de los caminos de Dios permanecen velados a los ojos humanos, pero que aún así podemos encontrar luz y esperanza incluso en medio de las tinieblas más densas. Esta no es una batalla meramente intelectual que estás librando. Es una guerra espiritual que se desarrolla en las dimensiones más profundas de tu existencia. Es el enfrentamiento entre la fe y la duda, entre la esperanza y la desesperación, entre la confianza en un plan divino mayor y la sensación de abandono en un universo aparentemente caótico. Es la lucha entre tu espíritu, que anhela conexión con lo divino, y tu mente, que demanda explicaciones lógicas para experiencias que trascienden la comprensión humana. El apóstol Pablo habló de esta batalla cuando escribió que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu lucha con esta pregunta es parte de un conflicto cósmico más amplio, donde fuerzas de luz y tinieblas se enfrentan no solo en el plano físico, sino en las dimensiones espirituales que impregnan toda la existencia. No estás simplemente intentando resolver un rompecabezas intelectual,
Estás siendo pulido por el propio Dios, moldeado a través de las presiones y tensiones de la vida en una obra maestra espiritual que refleja su gloria. Como el diamante que se forma en las profundidades de la tierra bajo intensa presión y calor, tu alma está siendo transformada a través de las adversidades que enfrentas. Cada pregunta sin respuesta inmediata, cada noche de insomnio cuestionando los caminos divinos, cada momento de aparente silencio celestial ante tus clamores, son elementos del proceso de refinamiento espiritual que Dios usa para moldear tu carácter y profundizar tu fe. La primera razón por la que Dios permite que sucedan cosas malas reside en el misterio del libre albedrío que Él concedió a la humanidad. Desde el jardín del Edén, cuando ofreció a Adán y Eva la elección entre la obediencia y la rebelión, Dios estableció un principio fundamental. El amor verdadero solo puede existir donde hay libertad de elección. Un robot programado para decir te amo no ofrece amor genuino, solo ejecuta comandos. De igual manera, Dios deseaba hijos que lo eligieran libremente, no sirvientes obligados a obedecer sin alternativa. Esta libertad, sin embargo, conlleva la posibilidad terrible del mal. Cuando Dios creó seres con capacidad de elección moral, Él sabía que algunos elegirían el camino de la luz, mientras otros se volverían hacia las tinieblas. Cada acto de crueldad que presencias, cada injusticia que te indigna, cada ejemplo de corrupción que sacude tu fe en la humanidad, es consecuencia de esta libertad que Dios, en su infinita sabiduría, decidió preservar. Él podría haber creado un mundo donde el mal fuera imposible, pero eso significaría también eliminar la posibilidad del amor auténtico, de la bondad genuina, de la fe verdadera. Piensa en la diferencia entre un jardín cuidadosamente controlado, en un invernadero y un bosque salvaje. En el invernadero, cada elemento está regulado: temperatura, humedad, luz, nutrientes. No hay plagas, no hay tormentas, no hay sorpresas desagradables. Pero tampoco hay la magnificencia salvaje del bosque, donde la vida florece en medio de los desafíos, donde la belleza surge de la lucha por la supervivencia, donde cada árbol que crece alto y fuerte lo hace porque ha superado tormentas, sequías y competencia. Dios eligió crear un bosque espiritual, no un invernadero moral, porque sabía que solo en la libertad genuina podría surgir la belleza auténtica del amor, de la fe y de la virtud. Cuando ves a alguien usar su libertad para causar dolor, cuando presencias decisiones que destruyen vidas y familias, cuando observas a líderes abusando de su poder para oprimir a los vulnerables, estás viendo el precio que Dios eligió pagar para preservar la posibilidad del amor verdadero. Es un precio altísimo que le costó al propio Padre Celestial la vida de su Hijo unigénito, pero también es el fundamento sobre el cual toda virtud genuina puede florecer. Cada acto de bondad que practicas, cada gesto de amor que ofreces, cada momento de fe que demuestras solo tiene significado profundo porque podrías haber elegido lo contrario. La segunda razón por la que el sufrimiento permea la experiencia humana está íntimamente ligada al carácter transformador de las adversidades. Como el orfebre que usa el fuego para purificar el oro, separando los metales preciosos de las impurezas, Dios frecuentemente permite que las llamas de las pruebas refinen nuestra alma, quemando lo que es superficial y fortaleciendo lo que es eterno. Esta es una verdad que Billy Graham descubrió personalmente en sus propios momentos de dificultad, cuando problemas de salud, críticas públicas y desafíos ministeriales lo llevaron a buscar más profundamente el rostro de Dios. Las pruebas revelan quiénes somos realmente bajo las máscaras sociales que usamos diariamente. Cuando todo va bien, es fácil mantener una fachada de espiritualidad,
bondad y autocontrol. Pero cuando llega la tormenta, cuando aumenta la presión, cuando somos probados más allá de nuestros límites aparentes, nuestra verdadera naturaleza emerge. Es en estos momentos que descubrimos reservas de fuerza que no sabíamos que poseíamos, o confrontamos debilidades que preferíamos ignorar. Considera cómo el carbón se transforma en diamante. No es un proceso gentil o confortable. Requiere presión inmensa y calor intenso, mantenidos por largos periodos. De la misma manera, las presiones de la vida, pérdidas inesperadas, desilusiones profundas, desafíos que parecen imposibles de superar, son frecuentemente los instrumentos que Dios usa para transformarnos de carbón espiritual en diamantes, de fe. Cada lágrima derramada en oración, cada noche pasada cuestionando su plan, cada momento en que elegimos confiar a pesar del dolor, son parte del proceso de transformación que nos acerca a la imagen de Cristo. Esta transformación no ocurre solo individualmente, sino también en las relaciones y comunidades. Observa cómo las familias se unen en momentos de crisis, cómo vecinos desconocidos se convierten en amigos en tiempos de desastre, cómo la compasión genuina florece cuando presenciamos el sufrimiento ajeno. El mismo fuego que puede destruir también puede purificar y unir. Las adversidades tienen el poder singular de romper barreras artificiales entre las personas, disolviendo prejuicios y orgullo para revelar nuestra humanidad compartida. Muchas de las cualidades más admirables que ves en otras personas, compasión profunda, humildad genuina, fe inquebrantable, capacidad de perdonar, fueron forjadas en el crisol de las adversidades. La persona que nunca ha sufrido puede ser agradable, pero raramente desarrolla la profundidad emocional y espiritual de quien ha pasado por el valle de la sombra de la muerte y ha emergido con una comprensión más rica de la gracia divina. Es por eso que frecuentemente nos sentimos más cómodos buscando consejo de aquellos que ya han enfrentado luchas similares a las nuestras, sabiendo que sus palabras cargan el peso de la experiencia vivida. La tercera razón que Billy Graham frecuentemente señalaba para la existencia del sufrimiento en el plan divino se relaciona con el desarrollo de la dependencia espiritual y de la fe genuina. En momentos de abundancia y facilidad, es natural para el ser humano desarrollar una ilusión de autosuficiencia. Cuando todo funciona perfectamente, la salud está bien, las finanzas son estables, las relaciones fluyen armoniosamente, tendemos a olvidar nuestra necesidad fundamental de Dios. Es como si camináramos por la vida con nuestras propias fuerzas, tomando decisiones basadas solo en nuestra sabiduría limitada, construyendo nuestra seguridad sobre fundamentos aparentemente sólidos, pero temporales. El sufrimiento tiene la capacidad única de revelar la fragilidad de nuestras construcciones humanas y recordarnos nuestra dependencia absoluta de lo divino. Cuando el diagnóstico médico sacude nuestras certezas sobre el futuro, cuando la pérdida financiera derrumba nuestros planes cuidadosamente construidos, cuando el fin de una relación importante fragmenta nuestra identidad, somos forzados a confrontar la realidad de que mucho de lo que considerábamos seguro era, en realidad, transitorio. Es precisamente en estos momentos de vulnerabilidad que nuestra fe puede crecer de manera más significativa. La fe desarrollada en tiempos de confort es frecuentemente superficial, basada más en gratitud por las bendiciones recibidas que en confianza profunda en el carácter de Dios. Pero la fe que surge o se fortalece en medio de las tormentas es una fe probada, refinada, enraizada no en las circunstancias favorables, sino en la naturaleza inmutable del propio Dios. Piensa en Abraham, llamado padre de la fe.
no por causa de los momentos fáciles de su jornada, sino por su disposición a confiar en Dios, incluso cuando fue llamado a sacrificar a su hijo prometido. Considera a Job, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de paciencia y perseverancia, no porque su vida estuvo libre de problemas, sino porque mantuvo su fe en Dios, incluso cuando perdió todo lo que consideraba valioso. Reflexiona sobre Pablo, cuyos escritos más profundos sobre la gracia y el poder divino fueron producidos en prisiones y en medio de persecuciones. Estos gigantes de la fe no desarrollaron su confianza en Dios a pesar del sufrimiento, sino a través de él. Sus pruebas se convirtieron en peldaños para niveles más elevados de intimidad con lo divino. Aprendieron a encontrar a Dios no solo en los momentos de celebración, sino especialmente en los valles más oscuros, descubriendo que su presencia es más real y su amor más tangible cuando todas las otras fuentes de seguridad fallan. Cuando te encuentras en circunstancias que te obligan a depender completamente de la gracia divina, cuando tus propias fuerzas se agotan, cuando tu sabiduría se muestra insuficiente, cuando tus recursos se vuelven inadecuados, estás siendo invitado a experimentar un nivel de intimidad con Dios que no sería posible en tiempos de abundancia. Es en los momentos de mayor necesidad que descubrimos que Él es verdaderamente nuestro refugio y fortaleza, un socorro muy presente en la tribulación. La cuarta razón profunda por la que Dios permite las adversidades en nuestras vidas se conecta con el propósito eterno que Él tiene para cada uno de nosotros y para la humanidad en su conjunto. Billy Graham a menudo destacaba que nuestra existencia terrenal, por más significativa que sea, es solo un capítulo en una historia mucho más grande que se extiende por la eternidad. Las dificultades que enfrentamos aquí no son eventos aleatorios o castigos arbitrarios, sino elementos cuidadosamente permitidos dentro de un plan divino que trasciende nuestra comprensión limitada y nuestra perspectiva temporal restringida. Imagine un bordado complejo que está siendo creado por un maestro artesano. Cuando usted observa el revés de la tela, ve solo un enredo confuso de hilos de diferentes colores, nudos aparentemente aleatorios, patrones que no tienen sentido. Pero cuando da la vuelta al bordado y lo observa por el derecho, se revela una imagen bellísima, donde cada hilo tiene su lugar perfecto, donde cada color contribuye a la armonía del conjunto, donde incluso los elementos que parecían fuera de lugar resultan esenciales para la composición final. Nuestras vidas a menudo son como mirar el bordado por el revés. Vemos eventos que parecen desconectados, sufrimientos que no tienen sentido, injusticias que contradicen nuestra comprensión de la bondad divina. Pero Dios está trabajando en el derecho del bordado, creando una obra maestra que solo será totalmente revelada cuando nuestra perspectiva limitada sea expandida por la eternidad. Cada dolor que usted enfrenta, cada pérdida que lo quebranta, cada desafío que lo fuerza a crecer son hilos coloridos en las manos del gran artesano, contribuyendo a un patrón de belleza que trasciende su capacidad actual de comprensión. Esta perspectiva no minimiza la realidad presente de su sufrimiento, pero ofrece un contexto que puede sostenerlo cuando el dolor amenaza con destruir su esperanza. Pablo expresó esta verdad cuando escribió que las tribulaciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Él no estaba diciendo que el sufrimiento no es real o doloroso, sino que existe una dimensión mayor de la realidad, donde cada lágrima derramada en fe contribuye a una gloria eterna que hará que todos los dolores terrestres parezcan dolores de parto, intensos en el momento, pero olvidados en la alegría de lo que producen.
Considere también cómo sus pruebas personales a menudo se convierten en instrumentos de ministerio y sanación para otras personas. La madre que pierde un hijo y luego dedica su vida a consolar a otros padres afligidos. El adicto en recuperación, que se convierte en consejero para aquellos aún atrapados en las adicciones. El ejecutivo que lo pierde todo financieramente y luego ayuda a otros a reconstruir sus vidas después de las quiebras. Sus heridas, cuando se les permite sanar adecuadamente, a menudo se convierten en fuentes de fuerza y sabiduría que pueden traer luz a las tinieblas de otras personas. Dios no desperdicia el dolor. Cada lágrima que usted derrama en su presencia, cada oración susurrada en medio de la angustia, cada momento en que elige confiar cuando todo parece salir mal, están siendo tejidos en un tapiz de propósito que se extenderá mucho más allá de los límites de su vida terrenal. Personas que usted nunca conocerá pueden ser tocadas por la fuerza que usted desarrolla enfrentando sus adversidades actuales. Generaciones futuras pueden ser bendecidas por el carácter que está siendo forjado en usted a través de las presiones que ahora parecen insoportables. En la quinta y quizás la razón más profunda por la que Dios permite el sufrimiento está relacionada con la naturaleza del propio amor divino y su deseo de compartir tanto su gloria como su compasión con la humanidad. Esta es una verdad que Billy Graham descubrió a lo largo de décadas de ministerio. Dios no está distante o indiferente a nuestro sufrimiento. Por el contrario, Él escogió entrar plenamente en la experiencia humana del dolor a través de la encarnación de su Hijo, Jesucristo. Cuando miramos a la cruz, vemos no a un Dios que impone sufrimiento desde una distancia segura, sino a un Dios que abraza voluntariamente la forma más extrema de dolor, físico, emocional y espiritual, para demostrar tanto su amor como su comprensión de la condición humana. Jesús no fue solo un observador de la experiencia humana. Él se convirtió en un participante completo, experimentando la traición por parte de amigos íntimos, el abandono en momentos de mayor necesidad, la injusticia en manos de sistemas corruptos e incluso la sensación de separación del Padre Celestial. Esta realidad transforma completamente nuestra comprensión del sufrimiento. No estamos sirviendo a un Dios que nunca experimentó dolor, sino a un Dios que escogió conocer íntimamente cada tipo de angustia que podemos enfrentar. Cuando usted llora a causa de una traición, Jesús comprende por qué fue traicionado por Judas. Cuando usted se siente abandonado por aquellos en quienes confiaba, Jesús comprende porque fue negado por Pedro y abandonado por los discípulos. Cuando usted enfrenta injusticia, Jesús comprende porque fue condenado injustamente por crímenes que no cometió. Más que eso, su experiencia de sufrimiento no fue solo un ejemplo de resistencia, sino el medio a través del cual Él abrió un camino para que todo dolor humano pudiera ser redimido y transformado. La cruz no fue solo un símbolo de su amor, sino el mecanismo a través del cual Él puede tomar nuestras heridas más profundas y transformarlas en fuentes de sanación, tanto para nosotros como para otros que están sufriendo. Esta perspectiva de la coparticipación en el sufrimiento de Cristo ofrece una dimensión completamente nueva para enfrentar las adversidades. Pablo habló sobre completar en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Esto no significa que el sacrificio de Jesús fue insuficiente para la salvación, sino que existe una dimensión del ministerio divino en el mundo que continúa a través de aquellos que eligen permitir que sus propios dolores se conviertan en instrumentos de compasión y sanación para otros. Cuando usted ofrece sus lágrimas a Dios, no solo las alegres, sino especialmente las amargas, ellas se convierten en parte de un río de misericordia
que fluye a través de la historia para tocar vidas que necesitan esperanza. Sus oraciones, en medio de la angustia, se unen al clamor de todos los hijos de Dios a través de los siglos, creando una sinfonía de fe que resuena a través de las dimensiones espirituales y conmueve el corazón del mismo Dios. Considere cómo algunas de las expresiones más poderosas de fe y adoración nacieron precisamente en los momentos más oscuros de la experiencia humana. Los salmos más conmovedores fueron escritos por David en cuevas, huyendo de enemigos. Los himnos más consoladores fueron compuestos por personas que atravesaban pérdidas devastadoras. Las oraciones más profundas fueron susurradas por labios que temblaban de dolor. Su sufrimiento actual puede estar preparándolo para convertirse en un instrumento de consuelo y esperanza de maneras que aún no puede imaginar. Hay también una dimensión misteriosa en la cual nuestras pruebas nos acercan al corazón de Dios de una forma única. Así como los padres a menudo sienten una ternura especial por los hijos que han pasado por mayores dificultades, existe una intimidad particular que se desarrolla entre nosotros y Dios cuando atravesamos los valles más profundos, confiando en su bondad. No es que Él ame menos a aquellos cuya jornada ha sido más fácil, sino que existe una profundidad de relación que solo puede desarrollarse a través de la dependencia forjada en el sufrimiento. Esta intimidad no es masoquista ni enfermiza, es la intimidad del soldado que luchó junto a su comandante en las trincheras más peligrosas, del hijo que permaneció fiel al padre incluso cuando no comprendía todas sus decisiones, de la esposa que continuó amando al marido incluso a través de las épocas más difíciles del matrimonio. Es una intimidad basada no solo en el placer compartido, sino en la confianza probada y comprobada a través de las adversidades. Cuando usted mire hacia atrás en su vida, probablemente descubrirá que sus momentos de mayor crecimiento espiritual no llegaron durante los períodos de facilidad, sino durante los tiempos en que se vio obligado a buscar a Dios con una intensidad que no sería necesaria en circunstancias normales. Las respuestas a la oración más memorables, las provisiones más milagrosas, las manifestaciones más claras del amor divino frecuentemente ocurrieron precisamente cuando más las necesitaba, en los momentos de mayor vulnerabilidad y necesidad. Billy Graham observó a lo largo de su vida que algunas de las personas más radiantes y espiritualmente maduras que conoció fueron aquellas que habían pasado por las pruebas más severas. No personas amargas o quebradas por las dificultades, sino individuos que habían permitido que sus dolores se convirtieran en peldaños hacia niveles más elevados de fe, compasión y sabiduría. Ellos poseían una cualidad de esperanza que no podía ser fácilmente sacudida porque había sido probada en los hornos de la adversidad y probada como genuina. A medida que usted contempla estas verdades profundas sobre por qué Dios permite que sucedan cosas malas, es importante reconocer que comprender perfectamente los caminos divinos no es el objetivo final de nuestra búsqueda. El objetivo es desarrollar una confianza que trasciende la comprensión completa, una fe que puede abrazar el misterio sin ser paralizada por él, un amor que elige confiar incluso cuando no puede ver el cuadro completo. Esta jornada de fe, en medio de las dificultades, no es un camino que deba recorrer solo. Dios nunca planeó que enfrentáramos nuestras luchas aisladamente. Él nos dio su palabra como una lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Él nos dio su Espíritu como consolador, consejero y fuente de fuerza sobrenatural. Él nos dio la comunidad de fe, otros caminantes que pueden ofrecer aliento, sabiduría y apoyo práctico cuando nuestras propias fuerzas fallan. Más importante aún,
Él nos dio la promesa de su presencia constante. Incluso cuando usted no pueda sentir su proximidad, incluso cuando sus caminos parezcan demasiado misteriosos para comprender, incluso cuando las respuestas a sus oraciones parezcan tardías o diferentes de lo que esperaba, la verdad permanece inalterada. Usted no está abandonado. El mismo Dios que contó cada cabello de su cabeza, que conoce cada pensamiento antes de que se forme en su mente, que recogió cada lágrima que usted derramó. Este Dios está presente en cada momento de su jornada, obrando todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman y son llamados según su propósito. La esperanza que Billy Graham ofrecía a las multitudes que lo escuchaban no era una esperanza basada en la promesa de que la vida sería fácil para aquellos que siguieran a Cristo. Era una esperanza fundamentada en la certeza de que ningún sufrimiento sería desperdiciado en las manos de un Dios que puede transformar incluso las mayores tragedias en instrumentos de su gloria y nuestro crecimiento. Era la esperanza de que nuestra historia no termina con las dificultades de esta vida, sino que se extiende a través de la eternidad, donde toda lágrima será enjugada y toda pregunta será respondida a la plena luz de su presencia. Esta esperanza no niega la realidad presente del dolor, sino que ofrece un contexto que puede sostenerlo cuando el dolor amenaza con destruir su fe. Reconoce que existen algunos aspectos de los caminos de Dios que permanecerán misteriosos hasta que podamos verlo cara a cara, pero afirma que lo que podemos conocer de su carácter, su amor infinito, su justicia perfecta, su sabiduría ilimitada, es suficiente para anclar nuestra confianza incluso en las tormentas más severas. Recuerde que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la elección de confiar a pesar de las preguntas sin respuesta. Es posible cargar tanto una pregunta genuina como una confianza profunda en el mismo corazón. Usted puede honestamente decir, no comprendo por qué esto está sucediendo, y al mismo tiempo declarar, pero elijo confiar en que Dios está en control y que sus caminos son más altos que los míos. Las grandes figuras bíblicas que admiramos no eran personas que nunca cuestionaron o lucharon con dudas. Eran personas que llevaron sus preguntas honestas delante de Dios, que lucharon con Él como Jacob luchó con el ángel, que derramaron sus corazones en su presencia sin pretensiones ni máscaras religiosas. En este proceso de lucha honesta, han descubierto que Dios es suficientemente grande para lidiar con nuestras preguntas, suficientemente fuerte para sostener nuestras dudas y suficientemente amoroso para encontrarnos en medio de nuestras luchas más profundas. La vida que Dios ofrece no es una vida libre de problemas, sino una vida donde los problemas pueden convertirse en peldaños hacia niveles más elevados de intimidad con Él. Es una vida donde sus heridas más profundas pueden convertirse en fuentes de su mayor fortaleza, donde sus pérdidas más devastadoras pueden transformarse en sus ministerios más poderosos, donde sus noches más oscuras pueden producir sus canciones más bellas. Cuando te encuentres nuevamente cuestionando por qué Dios permite que sucedan cosas malas, y probablemente te encontrarás, porque esta es una pregunta que resurge con cada nueva temporada de dificultad. Recuerda que esta pregunta en sí es evidencia de que tu corazón aún anhela justicia, verdad y significado. Es prueba de que no te has resignado al cinismo o a la indiferencia. Es señal de que tu alma aún está viva y buscando conexión con lo divino. Permite que esta búsqueda te lleve no lejos de Dios, sino más profundamente en su presencia. Usa tus preguntas como puentes hacia una mayor intimidad con aquel que comprende cada aspecto de tu lucha, porque Él mismo experimentó cada forma de sufrimiento humano.
Deja que tus lágrimas se conviertan en oraciones, que tu confusión se transforme en una búsqueda más intensa de su rostro, que tu dolor sea moldeado en un corazón más compasivo para con otros que están sufriendo. Y recuerda siempre que tu historia no termina con el sufrimiento presente. Las páginas más bellas de tu vida aún pueden estar por escribirse. Los capítulos de mayor alegría, crecimiento y propósito pueden estar esperando justo más allá de las dificultades actuales. El mismo Dios que te permitió enfrentar esta temporada de preguntas difíciles es el Dios que puede usar incluso estas experiencias para escribir una historia de redención, restauración y victoria, que será un testimonio de su bondad para las generaciones futuras. Mientras continúas en esta jornada de fe, llevando tus preguntas honestas y tu confianza creciente, que puedas descubrir que el misterio de los caminos de Dios no es un obstáculo para la fe, sino una invitación a una aventura espiritual más profunda, que puedas encontrar su presencia no solo en los momentos de claridad, sino especialmente en los momentos de confusión. Y que puedas emerger de esta temporada de cuestionamientos no con todas las respuestas que buscabas, sino con algo aún más valioso, una confianza probada y comprobada en el carácter de aquel que es digno de toda confianza, incluso cuando sus caminos permanecen más allá de nuestra comprensión completa.